días a todos, ¿qué tal estamos? Un capítulo más aquí en Salud Sonora, en el Hospital Centro Andalucía. Muy buenas, José. Muy buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, estamos? aquí estamos, un día más. Estamos bien. Tenemos un invitado muy especial hoy también. De excepción. Como ya os habíamos comentado, así que os presentamos aquí con todos vosotros al doctor González Plata, responsable de la unidad de columnas de nuestro hospital. Muy buenas, doctor. ¿Qué tal, Pablo? José Miguel, ¿cómo estamos? Pues muy Bien, bien. Aquí. Bueno, doctor, cuéntanos un poco sus funciones dentro de este hospital, cómo trabaja, en fin, un poco su día a día para acercarnos aquí a todos los pacientes que nos están viendo. Bueno, muy bien. Pues bueno, nosotros somos la unidad de columna junto con el doctor Salomón Rincón. Es un proyecto que llevamos rodando ya casi 2 años, año y medio, en el cual pues, nos hemos vinculado al hospital y hemos traído y diseñado toda una unidad específica de tratamiento de columna, en la cual abordamos toda la patología raquídea junto con el compañero, el doctor Rincón, como he dicho, y la verdad que nos encontramos pues, en un momento muy bueno, con que hemos obtenido una cartera, digamos, de servicios lo suficientemente amplia para poder tratar a toda la patología de la población de Lucena y de la zona cercana. Y la verdad que estamos muy contentos. Salomón y yo también, aparte de ser compañeros de trabajo, pues somos amigos desde hace ya mucho tiempo. Trabajar con él siempre ha sido para mí un placer, y pues cuando estás trabajando en un sitio a gusto con la gente que son prácticamente tus amigos, pues es siempre una cosa muy fácil. Pues totalmente de acuerdo, y más en este hospital que la verdad nos llevamos todos bastante bien, trabajamos muy en equipo. Carlos, te voy a llamar Carlos, cuéntanos un poco, doctor, ¿qué tipo de pacientes vienen a visitarte, ¿no? De manera diaria? ¿Con qué patologías vienen? ¿A qué tipo de personas normalmente ayuda usted en consulta? A ver, con diferencia la mayor patología que nos encontramos en el hospital es patología que llamamos patología degenerativa. Sobre todo sucede en gente mayor de edad. Mayor de edad me refiero por encima de los 55, 65 años, que a lo largo de su vida han tenido probablemente trabajos forzosos o trabajos de movimientos repetitivos y presentan un desgaste mayor de la columna. Y ese tipo de pacientes realmente supone un reto, porque su calidad de vida ha venido disminuyendo a lo largo del tiempo, y volverlos a llevar a una calidad de vida deseable, que es lo que ellos pretenden, es bastante demandante desde el punto de vista científico, técnico, o incluso desde el punto de vista en una escala de dolor, de mejorarte de estar de 10 estupendo a, digamos, 0 lo peor, pues estar en un 1, 2, 3, pues por lo menos llevarte un 8, un 9, es bastante complejo. La patología degenerativa es la más frecuente, ¿También? Conforme la población se envejece, pues con más razón. También, doctor, entendemos que quizá esa franja de edad que sea más habitual en su consulta pueda verse debido, ¿no?, a un estilo de vida que hayan podido tener, desempeño de trabajos más físicos, ¿no? Es probable que ahora también, yo creo que en unos años puede ser que vea otro tipo de pacientes, porque al final lo que es la vida sedentaria, ¿no? Sí, los temas posturales influyen mucho, ¿verdad? Tú ten en cuenta que hace pocos años se empieza a hablar de la salud laboral, donde empiezan a las empresas a buscarles, empresas propiamente entrenadas en ello, para, digamos, acomodar y adecuar los empleos a los pacientes, precisamente para evitar este tipo de problemas, a los pacientes, a los trabajadores. Entonces ya todo ha cambiado. Hoy en día en las consultas pues hay sillas con protección lumbar, se establecen periodos de reposo y de descanso para los trabajadores. O sea, eso ha cambiado mucho, y evidentemente esa población que tiene 75, 80 años, pues eso no existía, nada de aquello existía. Claro. No, obviamente hay trabajos que, aunque la salud laboral se implique mucho en ellos, pues la construcción, por ejemplo, o la gente que está sentada todo el tiempo en oficina, son trabajos sedentarios que biomecánicamente son demandantes para la columna, y al final van a tener ese problema, desgaste. Claro. Y una pregunta, doctor. ¿Somos buenos pacientes? Es decir, solemos llegar a la consulta con muchas expectativas, con mucha demanda, como queriendo resolver en 10 minutos un problema que quizás llevemos años incluso con él. Incluso podría hablarle hasta desde mi propio punto de vista. Pero normalmente, ¿qué relación solemos tener los pacientes con la consulta?
¿solemos ser cumplidores, solemos ser buenos pacientes o exigimos en demasía o vamos con la orientación un poquito desorientada, valga la redundancia? A ver, la misión de un médico es ayudar y los pacientes son, al menos desde mi punto de vista, son la mayor bendición que tenemos los médicos. Ese acto de poder ayudar a alguien es una sensación bastante agradable. Cierto es que los pacientes, cada uno, tienen sus propias expectativas. Hay problemas que podemos resolver, o bien sea, por ejemplo, en mi caso, que me dedico a cirugía de columna, a través de una cirugía, y hay casos en los que desafortunadamente no podemos, o que la ciencia incluso, me atrevería a decir, no ha llegado a desarrollar un tratamiento para ello. No te hablo solo de cirugía, sino también de tratamientos médicos, de fisioterapia, de temas de readaptación, de rehabilitación, y no se ha conseguido. Pero en general el paciente suele confiar mucho aún en el criterio del médico, y bien lo hace. Claro, por supuesto que sí. La confianza que nos transmitís los médicos, evidentemente, es inconmensurable. No en vano ponemos en vuestras manos nuestra salud. Y es interesante que nos podáis trasladar que incluso en aquellos casos en los que, bueno, pues la ciencia médica llega hasta donde llega, siempre hay una manera de responder. Siempre podemos responder no solamente desde el punto de vista, oye, pues de curar conforme lo entendemos, sino también desde el punto de vista del alivio, que muchas veces es lo que has comentado antes. Simplemente se trata de bajar un poquito la intensidad. Esa relación con los pacientes, porque a mí siempre me comentan que aparte de lo que es la atención médica, la atención humana es muy destacable. Siempre destacan mucho la atención humana que les dais en consulta. ¿Cómo es esa relación con los pacientes? Es que bien lo has dicho, muchas veces nosotros no podemos curar, pero lo que siempre va a poder hacer un médico es acompañar. Exacto. Durante ese proceso, por ejemplo, viene ahora a mi mente la patología tumoral, oncológica. Muchas veces pues no se puede hacer mucho más por el paciente y lo que hay que hacer es acompañarle. Esa parte la tiene muy bien estudiada la bioética dentro de la rama, digamos, científica, y de hecho hasta que yo recuerdo había unos 4 o 5 principios bioéticos que todo médico debería en todo caso tenerlo presente. Pero es cierto que para nosotros supone un reto cuando te encuentras en esa situación, porque estás acostumbrado a todo lo contrario. Se tiene, por ejemplo, una hernia discal, no le mejora, pues yo se la quito, ¿vale? Y se la quito y usted está bien, ¿vale? Pero ante otras circunstancias supone un reto, y el reto es parte del estrés de la vida diaria de un médico, y eso es algo con lo que hay que saber vivir. Pero en general los pacientes son, digamos, la razón de nuestro desvelo. Entonces ese tipo de cosas a nosotros nos da mucha vida. Sí. Nos consta que, por supuesto, la relación médico-paciente es excepcional y nos transmiten que la mayoría de los pacientes, todos los pacientes, que se sienten como en casa, se sienten atendidos. O sea que por ese particular, doctor, enhorabuena, porque se va consiguiendo el trabajo. Por supuesto, no, y que además me consta, y trabajo con Carlos desde hace tiempo también de primera mano, y la rápida recuperación de los pacientes, lo agradecidos que están. Carlos, cuéntanos un poco también los avances que ha habido a nivel tecnológico y de cirugía durante estos últimos años, porque nos consta que todas las cirugías que realizas, o prácticamente en su mayoría y siempre que se puede, tienen una mínima incisión, los periodos de recuperación son mínimos. Explícanos un poquito más allá y en profundidad todo eso. En medicina hay una frase que a mi juicio ya ha quedado totalmente prescrita, que es gran cirujano, grandes incisiones. Eso ya no vale. Hoy en día, no solo en mi especialidad, sino en todas, hay una parte que es la cirugía de mínima invasión. Porque desde hace un tiempo nos hemos dado cuenta que el daño que realiza una cirugía a los tejidos que en teoría estaban sanos implican un peor resultado pronóstico. Totalmente. A largo plazo y corto plazo de las intervenciones que hacemos.
Entonces, a nivel de cirugía de columna hay una nueva, pues no es nueva realmente, lleva mucho tiempo y muchísimo desarrollo, que son todas las técnicas de cirugía de mínima invasión, cirugías pequeñas a través de pequeñas heridas percutáneas, cirugías que son tubulares, y una de las técnicas que yo más he desarrollado, que es la cirugía endoscópica, a través de una cámara, tal cual como hace muchos años se empezó a meter una cámara en la rodilla, en la cadera, en el hombro. Una cámara, para que todos nos entendáis, es pues, a través de un pequeño tubito, ¿no? Que tiene un diámetro aproximadamente de ¿cuánto, doctor? Depende, hay endoscopios de 1 centímetro y hay endoscopios de 7 milímetros. Vamos, que es algo ínfimo, ¿no? Prácticamente. Sí. Es muy pequeño y los músculos no se cortan, sencillamente se atraviesan y lo que pasa es que es una técnica, a ver, para cualquiera es más fácil si te dicen, mira, pinta esta pared con una brocha gorda o hazlo con un pincel. Claro. Lo mismo nos sucede a nosotros, es más fácil cuando abrimos un montón y vemos todo grande a entrar con una cámara de 7 milímetros a tratar la misma patología. Es demandante, es una técnica muy compleja. Vosotros operáis también, doctor, que pondremos alguna imagen para que veáis, a través de una... O sea, vosotros estáis operando al paciente mientras miráis una televisión, una pantalla, claro. Efectivamente. Pero eso implica una coordinación en el medio. Totalmente. Algunos no la logran, aunque tengan muchos casos, no la logran desarrollar, y es una coordinación de la imagen visual del cerebro con las manos, porque no es lo mismo que yo esté viendo lo que hago a estar mirando una pantalla y haciendo con mis manos otras cosas. Totalmente. Pero eso habitualmente va en la curva de aprendizaje y se aprende, y es una habilidad que el cirujano desarrolla. Y está estudiado, muchos cirujanos, estos son estudios de verdad. Está demostrado que hay cirujanos jóvenes, por ejemplo, o incluso mayores, eso da lo mismo. El tema es que hayan tenido el contacto con los videojuegos. Y eso favorece la coordinación manual. Esa plasticidad de coordinación manual cerebral, y lo favorece un montón. Eso está estudiado. Nos estás contando que de tu infancia le dabas al tema de los videojuegos, ¿no, doctor? Por supuesto, yo también fui adolescente. Muy bien. Yo también fui adolescente. ¿Y algún caso concreto, algún caso así específico que pudiera...? A mí me gusta el del bombero, que te cuentas del bombero. El del bombero, ese no lo conocía yo. Eso es espectacular. Nosotros intervenimos a un bombero por una hernia discal, se hizo mediante endoscopia, siendo bombero, y justo en esos 3 meses, no recuerdo yo si ya se fue 2 o 3 años, en su posoperatorio, fue el incendio por la zona de Benavís, en Marbella. Y vamos, ese incendio arrasó más de 10.000, 15.000 hectáreas, fue una cosa importante. Yo creo que fue hace 2 o 3 veranos. Efectivamente. Y él fue a mi consulta de revisión y me dijo, mira, quiero incorporarme al cuerpo de bomberos porque hace falta gente. Y eso fue a los 3 meses de la cirugía, y ahí me envió los vídeos del hombre apagando el incendio, y supremamente conmovedor la imagen de una persona recién operada en una hernia discal, que eso no se lo cree nadie. Desde luego. Y ahí estaba dando el 100%. ¿Cómo puedes ir a eso? No, a medias, como quien dice, claro, totalmente. Claro. Y eso es un caso bastante ejemplar, digamos, de los potenciales beneficios que tiene la cirugía mínimamente invasiva. Es que no tiene comparación. Los tiempos de recuperación, además, tras, por ejemplo, realizar una endoscopia de columna, son mínimos. Hemos visto casos con usted, doctor, en los que prácticamente el propio paciente no ha hecho ni noche en el hospital, ¿verdad? Sí, algunas veces no hace falta. Si se opera a un paciente en la mañana, a las 4 o 6 horas se puede ir a su casa una vez se recupere de la anestesia. ¿Vale? A mí personalmente lo hago dependiendo del caso. Si es un caso más complejo, ya prefiero que pase una noche en el hospital y al día siguiente se marcha a su casa sin ningún problema. Pero son cirugías que incluso en otros países, te hablo de Estados Unidos o Alemania, se hacen en régimen ambulatorio. Tú vienes, te operas y te vas. Espectacular. A ver, es que ¿cuántas heridas tú de 1 centímetro te has hecho por otras razones? Nada, claro. Y no te han dado de baja, ni se te ha infectado, ni nada, porque al final eso también, la endoscopia va
es con agua y se va lavando continuamente. El cambio de años aquí, cuando pensamos en una operación de columna, se nos vienen a la cabeza, los que tampoco tenemos mucho conocimiento de temas médicos, los tornillos, ¿no? Exacto. Toda esa aparatología, siempre esas pensamos en las grandes cicatrices, las grandes cirugías, las grandes incisiones, las fijaciones. El tema de la artrodesis, el uso de los tornillos, sigue siendo el caballo de batalla, digamos, de la cirugía de columnas. Hay deformidades que no se pueden corregir de otra manera, patología tumoral, que incluso quitar vértebras, hacer resecciones en bloque, cosas así, no te permiten otra idea, hasta el momento, que una fijación, ¿vale? Inestabilidades, grandes inestabilidades, patologías cervicales, es decir, aún hay muchas patologías que se resuelven desde el punto de vista de la fijación, que yo también creo que a lo largo del tiempo algo llegará que nos haga cambiar de ideas. Estoy convencido de ello. Pero es verdad que hoy tenemos por lo menos el 60% de la patología degenerativa lo podemos tratar mediante un tema endoscópico, sin tener que usar los tornillos, sin tener que usar las barras, simplemente generando una descompresión, dándole espacio al tejido neural para que vuelva a hacer su trabajo. O sea, al final esto es un tema de naturaleza. ¿Cuántos humanos conoces que han nacido con 4 tornillos y 2 barras? Claro. Robocop, seguramente. Eso es así. Entonces, tenerlo de por sí implantado en el cuerpo, pues es algo material para extraño. el cuerpo es algo anómalo. Por más de que eso de doctor, me van a rechazar los tornillos, no, eso no pasa. Pero tampoco han nacido con eso. Entonces, si tu problema era un problema de espacio, pues si hay alguna técnica que te abra el espacio, pues es mucho mejor. Desde el punto de vista médico, para mí tiene mucho sentido. Aún es difícil en España conseguir cirujanos endoscópicos de columna bien entrenados. Te hablo de bien entrenados, es gente que tenga de 100 casos para arriba, ¿vale? Esa es la curva de aprendizaje para patología básica. Luego ya cuando hacemos casos más avanzados, yo te podría decir que son más casos, pero ese es el camino, por ahí tienen que ir las cosas hacia la mínima invasión, el mínimo daño a los tejidos, la máxima satisfacción del paciente con los resultados iguales o mejores a lo que estábamos haciendo antes. Si son peores tampoco tiene sentido. Importante. Totalmente, totalmente. Estamos hablando de que una gran población de potenciales pacientes de nuestra especialidad, de la especialidad que tratamos hoy aquí en el podcast, la traumatología de columna, pueden encontrar una solución a la que probablemente ni siquiera se habían enfrentado en el ámbito de las ideas. Siempre pensamos, me tiene que operar una hernia la hernia discal. Me tiene que operar una hernia y siempre conocemos la persona que se le ha fijado la espalda, que tiene una cicatriz, que al final, oye, pues se ha visto muy reducida su vida. Pues fíjate que nos encontramos una técnica que va directamente dirigida a preservar la calidad de vida del paciente. Preservar, que está íntimamente relacionado con la prevención también. Claro. Un concepto que es muy transversal en este hospital. Entonces, creo que estamos ante una de las voces más autorizadas para hablarnos de cómo prevenimos ese daño, cómo podemos hacer para portarnos un poquito mejor. Y ten en cuenta una cosa, en medicina siempre históricamente ha pasado que aparece un loco o una loca, ¿vale? Que tiene una idea y habitualmente son fáciles de reconocer porque son aquellos que en los cursos y congresos llevan más flechas en su pecho, porque todo el mundo les dispara. Sí. Pero al final, con el paso del tiempo, los que empezaron la artroscopia serían en su momento unos locos también. Bueno, ustedes están locos, ¿cómo van a...? Y qué rodilla hoy prácticamente casi todas se operan mediante técnicas artroscópicas, ligamentoplastias, grandes inestabilidades, es decir, ese tipo de locos, esa chispa, seguirá sucediendo y no te hablo de, por ejemplo, patologías como la escoliosis, que hace algunos años ya se identificó algún gen y no te creas tú que la terapia genética no va a resolver cosas que en 200 años van a hacer exhumaciones y van a decir, por Dios, esta gente que estaban locos, cómo estaban rellenando de tornillos a la gente, no sé qué, si esto con una pastilla lo quitamos, tal. Y eso es el futuro y evidentemente a la gente la prevención en salud pues,
pues es el modelo ideal, ¿no? O sea, antes de tener que operarte, pues si puedes hacer una serie de cosas que te vengan vayan bien, a ¿no? venir bien, que te vayan a brindar salud a largo plazo, pues es que eso evidentemente es costo efectivo para cualquier gobierno y luego para el paciente es que bueno, no Entiendo tiene que discusión va ninguna. todo muy ligado quizá a tema postural, ¿no? Tener un poco de cuidado en esos aspectos también. Sí, pero no solo postural, oye, también la gente, el sobrepeso, los hábitos deportivos, todo eso es importante. Todo, al final al sufrimos todo suma. desgaste, ¿no? Una buena alimentación, ¿vale? Un buen control emocional, Totalmente. también es supremamente importante. Un paciente con una depresión y una hernia discal, su resultado, pese a la misma técnica, mismo cirujano, misma situación geográfica, mismas condiciones, las mismas variables, solo cambiando su estado de ánimo, el resultado es totalmente diferente. Entonces, invertir en salud es invertir no solo en los procedimientos, sino en otros ámbitos que también es, a mi juicio, pues más importante. Y qué importante es lo que has mencionado, la salud emocional. De entrada diríamos que, oye, pues, la salud física, elementos tan mecánicos que a priori podrían ser la traumatología, el tema emocional, el tema psicológico, está un poco en otra línea. Pero ya la doctora Carmen Suárez también en el anterior Exacto, capítulo por ahí nos va, lo mencionaba. por ahí va. Al final estamos tratando de que somos un equipo que entiende a la persona como un conjunto complejo de interacciones. Y es muy interesante que desde la traumatología, desde la especialización en columna, nos indiquéis qué importante es tratar emocionalmente nuestra propia salud, tratar nuestra salud emocional, nuestra salud psicológica. Es que hoy en día, si el paciente no está visto desde un enfoque multidisciplinar, hay cosas que se quedan muy por encima que no son vistas. Hoy en día eso tiene que ser así, al menos yo pienso que eso se intenta, ¿vale? En casi todos los hospitales, pero aquí por lo menos lo llevamos a rajatabla en el hospital. Tenemos hasta medicina del tipo holístico, que todo eso suma, es positivo, sí. Es positivo, y todo aquello que sume y sea positivo, pues es que ¿cómo lo puedes tú rechazar? Entiéndeme, tú no puedes rechazar algo que sabes tú que no va a hacer daño y que al contrario te puede dar beneficio, mucho o poco, pero te da beneficio. El enfoque multidisciplinar desde cualquier punto de vista es lo indicado. Es fundamental. Para el manejo del dolor, para el manejo de emociones, para el manejo de la nutrición, para el manejo como tal de la propia técnica a la cual ha venido el paciente, en mi caso, a operarse. Se necesita todo. Si no, esto no es como la Edad Media donde te operaban sin anestesia, cosas así, pero hay gente que vivió. Cierto. Totalmente. Doctor, para llegar a aplicar todos estos procedimientos y también ahora que es usted formador, ¿no?, de otros cirujanos, cuéntenos un poco su trayectoria profesional, dónde ha estudiado, cómo se ha formado. Bien, yo me formé como médico en una de las universidades más prestigiosas de América Latina, que es la Pontificia Universidad Javeriana. Es una universidad de una escuela de 1680 en medicina. Es para mí un honor ser, como nos llamamos nosotros los que salimos de la universidad, javerianos. Luego de mi formación como médico, me especialicé en cirugía ortopédica y traumatología aquí en España. Yo hice la especialización en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, que es el centro de referencia andaluz de la sanidad pública. Y después de terminar, durante la especialización ya me centré en los 2 últimos años en la patología de columna y después seguí mi entrenamiento ya solo dirigido a patología de columna. Y en el año 2019 empecé mi entrenamiento en la cirugía endoscópica de columna, donde pues, me entrenaba en Alemania principalmente, y también he tenido la oportunidad de hacer entrenamientos en China, y porque los asiáticos están también muy avanzados. Y hace 2 años se crea en España la SECPEC, que es la Sociedad Española de Cirugía Endoscópica y Percutánea de Columna, de la cual tuvimos uno de sus congresos en febrero aquí en el hospital. Y la sociedad pues
instaura un grupo de instructores nacionales, que somos 14, para que podamos, desde cierto punto de vista, con seguridad, que claro, tú puedes desarrollar la técnica, pero en los estudios está visto que si la desarrollas, es una técnica mucho más demandante que otras, si la desarrollas con lo que llamamos un faculty o un proctorship, pues es mejor para el sufrimiento del cirujano y lógicamente para el paciente. Entonces es una sociedad que es nueva, pero es una sociedad científicamente muy sólida y merece la pena que los cirujanos que estén interesados en la cirugía endoscópica intenten afiliarse a ella, con gran contenido académico, científico y una magnífica, digamos, un magnífico despliegue formativo anual. Hay cursos por toda España, cursos internacionales y está muy sólida la sociedad. Pues, Pablo, yo estaría aquí. Yo no tengo más que decir, horas, la verdad. tengo poco más que decir, de verdad. Efectivamente. Solamente es manifestar lo afortunados que nos sentimos y lo afortunadas que nos sentimos en el hospital por contar con eminencias tan importantes, tan valientes y tan buenos profesionales como el doctor González Plata. Y tan cercanos con los pacientes. Exactamente. Que, la verdad. Dispuestos a ejercer de locos si fuera necesario. Efectivamente. Y todo por el bien de nuestros pacientes y por el bien de que, oye, la sociedad se pueda ir beneficiando poco a poco más de este tipo de estrategias y de este tipo de técnicas. Este hospital al final es una joya que se encuentra en el centro de Andalucía. Yo no vivo aquí en Lucena, yo vivo en Marbella y mi compañero Salomón vive en Sevilla. Y cuando vinimos al hospital nos dimos cuenta de la gran dotación que tiene este hospital en todos los aspectos: comodidad para los pacientes, comodidad para los médicos, instalaciones de primera categoría que pocos hospitales conoces tú, y mira que he viajado por España con esta dotación a nivel nacional, y decidimos, es que no lo decidimos, nos vimos obligados a tener que decir que sí, porque al final este hospital está muy bien equipado. Es un hospital que para un paciente, si yo me tuviese que operar de algo o incluso algún tratamiento, prueba diagnóstica, lo haría aquí porque me encontraría muy cómodo. Y el nivel de los otros compañeros, por ejemplo en el área de traumatología que comanda el doctor Olmo, es un nivel supremamente alto, es un nivel que da gusto ver los compañeros cómo realizan técnicas de alto estándar, alto nivel, y es la verdad un hospital que merece la pena que se conozca. Pues, queridos oyentes, nada más recordaros a todos que si tenéis algún tipo de problema de espalda, algún dolor, podéis siempre venir a visitar al doctor González Plata aquí en su consulta, en el Hospital Centro Andalucía, reservando cita a través de nuestra página web www.amabecasalud.es o a través de nuestro teléfono, cántaselo, José. 957-136-146. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Doctor, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo, y aquí nos tienes para cuando quiera dar voz a su unidad. Claro que sí. Estaremos encantados de recibirle. El siguiente es Salomón, que lo tienen que traer. Por supuesto. Salomón es uno de los cirujanos más hábiles que yo he conocido en mi vida a nivel de cirugía de columna, y es una personalidad bastante curiosa que merece la pena que lo traigan. A ver si se anima. Aquí estaremos para recibirlo cuando Salomón se anime, por supuesto que sí. Pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Os esperamos aquí en Salud Sonora.